bien, vamos a empezar con el ejercicio 5.5-4, el cual pues nos plantea el siguiente circuito, del cual tenemos que encontrar su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton, ¿no? Como ya sabemos, vamos a empezar el análisis de esta forma, haciendo un corto, ¿no? Aquí estarían los nodos A y B que queremos analizar, y aquí haríamos un corto, ¿no? Quedaría un solo nodo B. Entonces, vamos a empezar a averiguar dicha corriente de corto para encontrar pues la corriente de corto del equivalente de Norton, ¿no? Algo curioso es que para simplificar el análisis podemos notar cómo aquí tendríamos un circuito de Norton, el cual cuenta con una corriente y cuenta con una resistencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí estaría la corriente, aquí estaría la resistencia, con estos dos nodos de aquí, ¿no? Lo que significa es que podemos simplificar o cambiar más bien dicho dicho circuito por un circuito de Thevenin, ¿no? Equivalente. Por lo tanto no habría ningún cambio en el circuito, pero se haría más fácil de analizar. Por lo que vamos a cambiarlo. Como se puede notar, acá abajo tenemos exactamente el mismo circuito, pero cambiando el circuito de Norton de aquí, el de Norton por uno de Thevenin. Donde la resistencia es la misma, ¿no? La resistencia de Thevenin, pero habría que averiguar este voltaje, el cual es el voltaje de Thevenin, que por lo tanto es la resistencia de Thevenin por la corriente de corto. Muy bien, por lo tanto esto sería 8 ohms por 4 amperes, lo cual nos da un total de 32 volts. Muy bien, entonces tenemos el equivalente al circuito anterior, ¿no? Dicho esto, podemos aplicar ley de Kirchhoff, por ejemplo, en este nodo, ley de Kirchhoff de corriente, en donde tendríamos en cuenta esta corriente de salida, la corriente de corto como corriente de entrada, y tendríamos también otra corriente aquí, la cual vamos a suponer que es de salida, ¿no? No tiene por qué serlo, ya nos corregirán en sí los signos de dicha corriente y al calcular, pero de momento podemos suponer sin ningún problema que es de salida. Usando ley de Kirchhoff de corriente, tendríamos que la suma de las de entrada tiene que ser igual a, de las de salida tiene que ser igual a la de entrada. Por lo tanto, esta corriente tendría que ser de manera forzosa la corriente de corto menos los 5 amperes, ¿no? Entonces, ok, ya de esta forma, ahora podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en todo este circuito cerrado y así obtener ya por fin pues nuestra corriente de corto, ¿no? De forma que podemos empezar por aquí, tal vez, por esta resistencia de 5 ohms. Tendríamos, por ejemplo, 5 por la corriente de corto, que es la corriente que está circulando por esa corresistencia. 5 menos 32 por ir en sentido contrario, más este voltaje de aquí, más este otro. Como están en serie lo podemos tomar como un voltaje total, ¿no? Aquí, que sería 8 más 3, 11 ohms, ¿no?
sería la resistencia total, y por lo tanto el voltaje de aquí sería esos 11 ohms por la corriente de corto menos 5 amperes, ¿no? Muy bien. Y nos quedaría... Ah, no, ya serían todos los voltajes. Esto va a tener que ser igual a 0. Entonces, operando un poquito más, tendríamos, por ejemplo, que esto nos tiene que dar 5 más 11, 16. 16 de la corriente de corto. Muy bien. Igual a 32 más 55. Nos daría, creo que 87. Sí, nos da 87. Por lo tanto, tendríamos que la corriente de corto va a ser igual a 87 sobre 16 amperes. Muy bien. Ya tendríamos básicamente nuestra corriente de corto, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos copiar y ponerlo acá. Muy bien. Ahora vamos a averiguar nuestro voltaje de Thevenin. Para ello vamos a analizar el circuito de esta forma y vamos a tomar en cuenta, bueno, vamos por ejemplo aquí a usar ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Tenemos esta corriente de entrada, esta otra corriente de entrada, por lo que forzosamente esta otra corriente de aquí tiene que ser de salida, ¿ok? La cual debe de ser la suma de las corrientes de entrada, lo que nos daría un total de 9 amperes. Muy bien, entonces ya podemos calcular el voltaje en esta resistencia y eso nos daría 9 por 8, 72 volts. Por lo tanto, en esta resistencia habría 72 volts. Como este circuito está en paralelo, podemos colocarlo de esta forma acá, para que se vea mucho mejor en el diagrama. Tendremos que esta resistencia, esta de voltaje, en esta forma sería de 72 volts. Muy bien. Entonces, ya teniendo este voltaje, podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje a todo este circuito cerrado. Entonces tendríamos así que podemos empezar por aquí, que es este circuito en paralelo. Serían, bueno, no, mejor empezamos por el voltaje de Thevenin. Ok,
Ok, empezamos por el voltaje de Thevenin. Luego ahora sí seguiremos con el voltaje de 72, que tendría signo negativo por ir en dirección opuesta, en sentido opuesto. Después nos tocaría el voltaje de esta resistencia, el cual vamos a tomar como negativo, ya que la corriente iría en este sentido. Ok, porque se trata de esta corriente de 5 amperes que pasa por aquí, va hacia acá. Ok, por lo tanto está en un sentido contrario al del voltaje de Thevenin. Serían 5 amperes por 3 ohms. Serían, ok, esto era menos, serían menos 15 volts, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto tenemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser de 72 más 15. Ok, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a 87 volts. Muy bien. Entonces ya resolvimos nuestro voltaje de Thevenin. De forma que ya podemos obtener lo que sería nuestra resistencia de Thevenin, ya que solo hace falta dividir la corriente de corto. Digo, o sea, dividir el voltaje de Thevenin entre la corriente de corto, ¿no? Entonces tendríamos 87 sobre 87. Ok, 87. Básicamente tendríamos que nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 sobre 16 ohms. Y ya tendremos nuestro circuito completamente resuelto. Gracias.